Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy una receta más. En esta ocasión les voy a compartir una receta de muffins de chocolate que espero disfruten mucho. Quedan súper esponjosos y deliciosos, pero no se pierdan durante todo el video los tips que les voy a dar para lograr esa esponjosidad tan especial en estos muffins. Para nuestra preparación vamos a estar utilizando estos moldes para hacer como unos mini muffins, ¿sí? Estos en lo particular son para cheesecake y son desmontables, individualmente desmontables, pero a mí también me gusta mucho utilizarlos para hornear pastelitos en esto, y en esta ocasión voy a hornear aquí los muffins. Entonces ya los tengo listos, preparados con aceite, con harina, y ya los voy a reservar para continuar con la preparación. Vamos a comenzar primero mezclando todos los líquidos. No vamos a utilizar batidora, únicamente el proceso va a ser a mano. Entonces vamos a empezar agregando todos los líquidos. Voy a empezar agregando 2 huevos a mi preparación. Voy a agregar también una taza de crema ácida, 3 cucharadas de leche. Puede ser leche vegetal o leche de vaca, lo que ustedes prefieran. Y por último voy a agregar aquí también la mantequilla fundida, que ya está a temperatura ambiente, muy importante porque si no, aquí el huevo se nos empezaría a cocinar. Y voy a mezclar todo, a integrar. Tenemos que lograr así una mezcla perfectamente unificada. Y una vez que la tenemos lista, la vamos a reservar y vamos a comenzar con los ingredientes secos. Tengo aquí un cernidor y vamos a empezar a agregar la harina. Voy a agregar también la cocoa. Voy a agregar la sal, bicarbonato, polvo de hornear y canela. La canela es opcional, pero la verdad les recomiendo que se la pongan porque les da un toque delicioso y súper especial. Y voy a empezar a cernir todo muy bien. Una vez que ya tenemos nuestros ingredientes secos, aquí vamos a agregar también el azúcar y vamos a mezclar todo perfectamente bien. Una vez que ya tenemos todo incorporado, vamos a agregar los líquidos. Aquí es súper importante lo siguiente, es muy importante que no revolvamos de más, que revolvamos únicamente a que se incorporen los líquidos con los secos. Si revolvemos de más, lo que vamos a ocasionar es que nos queden unos muffins como apelmazados y no suavecitos. Entonces voy a agregar aquí mi mezcla de líquidos, que está perfectamente homogénea. Y voy a envolver con la espátula a que se vayan integrando los dos. Y en cuanto mi mezcla ya está homogénea, voy a agregar las chispas de chocolate. Entonces, una vez ya tenemos nuestra mezcla lista, así les tiene que quedar. Vamos a comenzar a rellenar nuestros moldes. Como siempre me va a ayudar de un cookie scoop. Si ustedes no tienen, lo hacen con ayuda de una cuchara. Y voy a ir rellenando más o menos a 3/4 partes de cada uno de mis moldes. Ahora sí ya los tenemos listos para hornear, y en esta ocasión vamos a hornear muy diferente. Vamos a hornear los primeros 5 minutos a 220 grados, un horno súper caliente porque necesitamos que el calor les llegue de golpe para que suban lo más que puedan, y después vamos a bajar el horno a 180 grados por aproximadamente 10 minutos. Si ustedes están haciendo el de tamaño normal, el muffin de tamaño normal,
Entonces la temperatura que van a utilizar es la misma, pero el tiempo en la segunda ocasión serían, en lugar de 10 minutos, 15. Entonces recuerden que todo se los dejo escrito en la descripción del video, también ahí encuentran los ingredientes. Entonces vámonos a hornear. Y una vez que salen nuestros muffins, le voy a poner por la parte de arriba nada más así, algunas que otras chispas, ahorita que están calientitos, el mismo calor me va a ayudar a que se fundan. Bueno, ya están listos nuestros mini muffins. Vean nada más qué delicia. Les voy a partir uno porque quiero que vean cómo queda de suavecito y de esponjoso. La verdad son una verdadera delicia. Miren nada más la esponjosidad que tienen por dentro. O sea, delicioso. Se percibe un aroma a chocolate en toda la cocina. Delicioso. Les recuerdo que en la descripción del video hay un cuadrito rojo con un enlace donde los va a llevar a encontrar todos los artículos que se utilizan en el canal. En estos moldes que son de mini cheesecake, la verdad a mí me encantan y me gusta mucho hornear en ellos porque me gusta mucho la forma que tienen, así como que hace que el pastel crezca hacia arriba y se le arme un copetito y me encanta esa forma. Entonces ahí pueden encontrar los enlaces para conseguir estos moldes y muchas otras cosas más que ven ustedes aquí en el canal. También les recuerdo, si les gustó el video, no me dejen de dejar un like, de suscribirse al canal, de verdad suscríbanse para que no se pierdan ningún video, no dejen de entrar a la pestaña de comunidad que hay en el canal porque a veces les comparto noticias, les hago encuestas y la verdad les agradezco muchísimo que se den el tiempo de ver los videos. Cada viernes hay gente que desde el 10 para las 3, que normalmente se suben a las 3 de la tarde los videos, ya me están mandando caritas de que están súper felices, de que están súper emocionados, de que ya mero va a salir el video nuevo. Entonces, de verdad que les agradezco de corazón. Sin ustedes nada de esto sería posible. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, como siempre, no me queda nada más que invitarlos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo poner el corazón en todo lo que hacen. Muchas gracias.